Hola, en el tema 3 vamos a ver conceptos de nutrientes y alimentación. Vamos a ver en qué consisten los bioelementos, las biomoléculas, que las podemos después subdividir en biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Y dentro de estas las orgánicas, sobre todo, vamos a centrarnos en lo que es un glúcido, lo que comúnmente se llama hidrato de carbono o carbohidrato, ¿vale? Un lípido, grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ya veremos más adelante, que lo retomaremos en el tema 5, porque es la base de la herencia genética. Lo que comentábamos, este es el esquema más o menos del tema que veremos en los siguientes vídeos. Es una clase que durará más de una sesión, porque hoy solo tenemos la sesión de este miércoles, solo tenemos una hora, con lo cual seguramente el tema se prolonga más, pero llegaremos hasta donde podamos. Es importante tener presente o saber lo que representa o lo que es los nutrientes. Los nutrientes los podemos clasificar como, ¿vale? O dentro de esos subgrupos a nivel de proteínas, hidratos de carbono. También los hidratos de carbono también se conocen como el nombre de carbohidratos, ¿vale? Aunque el término correcto sería glúcido, ¿vale? Un glúcido, es decir, un azúcar en el fondo. El término de hidrato de carbono o carbohidrato proviene de, de asimilarlo a un átomo de carbono hidratado, es decir, con una molécula de agua, ya veremos cuando veamos las formulaciones, pero bueno, lípidos, las grasas, ¿vale? Vitaminas y los minerales que contienen el alimento. En este sentido, y aunque aquí no nos interesa, pues sí que es importante tenerlo presente, porque lo veremos más adelante en el tema del sistema digestivo, es que a través del proceso de digestión, que es un proceso físico-químico, digo físico porque ya lo veremos, dentro de los intestinos hay movimientos que ayudan obviamente a desmenuzar la comida, pero también la digestión empieza en la boca, con lo cual tenemos el proceso de masticación con la dentición, con los dientes, ¿vale? Para reducir el tamaño de los alimentos que estamos ingiriendo. Pues este proceso de digestión, ¿vale? de reducción del tamaño de los alimentos, permite reducirlos, ¿vale? Pasarlos a nutrientes, ¿no? Los elementos más pequeños, ¿no? Que son moléculas. Y estos nutrientes lo que harán, cuando veamos el sistema digestivo, lo veremos con más detenimiento, pasarán a la sangre, donde serán distribuidos por todo el cuerpo humano. En el primer apartado, o subapartado, que es el concepto de bioelementos, vamos a definir en qué consiste un bioelemento. Los bioelementos, obviamente, como su nombre indica, son elementos, ¿vale? Bioelementos, con el prefijo bio y el sufijo elementos. La parte de elementos hace referencia a que son elementos químicos, ¿vale? La parte bio, obviamente, que hace referencia a materia viva, ¿vale? Con lo cual son esas moléculas, ¿vale? Esos elementos químicos, bioquímicos de los seres vivos, es decir, las moléculas que forman los seres vivos. Son aproximadamente unas 70, ¿vale? Este número, bueno, que os suene, son 70, ¿eh? Pero no todas son indispensables ni frecuentes en todos los seres vivos, ni tampoco los seres los presentan en la misma proporción. Lo que sí que es interesante es que según la proporción en la materia viva se pueden dividir los bioelementos en tres grupos: los primarios, los secundarios y los oligoelementos. Los oligoelementos lo veremos, el sufijo oligo significa poco, ¿vale? Con lo cual son elementos poco frecuentes. Dentro de los bioelementos encontramos los bioelementos de tipo primario, ¿vale? Que representan los más abundantes, los cuantitativamente, en cantidad, dijéramos, más abundantes, principales, dentro de la materia viva. Están compuestos por varios tipos de átomo. Importantísimo, carbono. La vida en la Tierra se basa
En el carbono hay otro tipo de átomo en el que se podría basar la vida, el silicio, ¿vale? Por el tipo o la disponibilidad de tipos de enlace con otros átomos, pero es una posibilidad teórica, pero que en la Tierra no existe, ¿vale? Toda la vida se fundamenta en carbono. Oxígeno, obviamente, es otro de los bioelementos primarios, hidrógeno y nitrógeno. De hecho, para acordaros, porque es importante saber cuáles son los primarios, podría ser una pregunta, ¿vale? Puedes hacer el acrónimo CHON, ¿vale? Carbono, ¿vale? Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Como digo, se encuentran estos 4 bioelementos primarios, se encuentran en todos los seres vivos, todas las biomoléculas los contienen y su función es esencial para la vida. De hecho, si veis en el esquema de abajo, para que os deis cuenta de su preeminencia dentro de lo que son los bioelementos, ¿vale? Los elementos químicos asociados a la vida, por cada 10.000 átomos, ¿vale? De un ser vivo, en este caso de un humano, ¿vale? Estaríamos hablando que casi el 63% corresponden a átomos de hidrógeno, ¿vale? 2.600 de oxígeno, casi 1.000 de carbono, 140 de hidrógeno y solo estos 75 que quedan, ¿vale? Respecto a los 10.000 iniciales, serían otro tipo de átomos, ¿vale? Del resto de átomos, con lo cual veis que realmente los primarios llegan a representar la vasta mayoría. Los bioelementos secundarios, obviamente, como su nombre indica, serán en proporción, ¿vale? Quedarán en segunda posición, son los secundarios, ¿vale? Llegan, si los primarios representaban casi el 96%, los secundarios aproximadamente no llegan al 4%, pues representan aproximadamente este 4%. Tenemos muchos, tenemos muchos átomos aquí de tipos distintos, entre los que destacan y no es necesario que sepáis su función, ¿vale? Pero sí que os suenen, ¿vale? Tenemos el azufre, ¿vale? La S, la P, ¿vale? De fósforo, el magnesio, el calcio, el potasio, el sodio, el cloro, ¿vale? Todas ellas, su regulación y su mantenimiento de unos niveles adecuados para la vida es indispensable. Tened en cuenta, por ejemplo, el azufre, ¿vale? Forma parte de las proteínas. Ya digo que no tenéis que saber para qué sirve, o no para qué sirve, sino a qué funciones está asociada cada uno de estos bioelementos secundarios, pero sí que con el mismo sepáis cuáles son, ¿vale? El azufre, el fósforo, importantísimo a nivel de dosificación y transferencia de energía en el metabolismo, es decir, en las moléculas de ATP, ¿vale? Y ADP. El magnesio es un cofactor en muchas enzimas. El calcio a nivel obviamente de esqueleto y la contracción muscular. El calcio es indispensable, los átomos de iones de calcio para la contracción muscular. ¿Vale? El potasio, indispensable las bombas de potasio-sodio para la conducción de los impulsos nerviosos, ¿vale? Etcétera. Con lo cual veis que proporcionalmente son mucho menores, ¿vale? Su contribución que los primarios, pero son de vital importancia e indispensables. Y finalmente, los oligoelementos, siempre digo que mirando un poco los sufijos, los prefijos de las palabras en biología, se puede saber mucha información, sin saber nada casi. Oligoelementos, ¿qué es lo que significa, ¿no? El prefijo oligo, por ejemplo, podéis fijaros en oligopolio, ¿vale? Oligarquía, oligocracia, ¿vale? Oligo significa poco, de pocos, ¿vale? Con lo cual son elementos muy poco frecuentes, ¿vale? Muy residuales, muy vestigiales, que son muy poco, que contribuyen muy poco, ¿vale? En cantidad estamos hablando, pero por otro lado son indispensables, ¿vale? Para la vida, son esenciales. Por ejemplo, el hierro. El hierro, en los iones de hierro nos encontramos, ¿vale?
formando parte de la hemoglobina, ¿vale? Que es indispensable para el transporte activo de oxígeno. Sin la hemoglobina nos ahogaríamos físicamente. Ahogaríamos en el sentido que no seríamos capaces de distribuir suficiente oxígeno para nuestros requerimientos de tipo metabólicos, ¿vale? Requerimientos energéticos. No podríamos satisfacer las necesidades de oxígeno de nuestro cuerpo, con lo cual habría una hipoxia. El cobre, ¿vale? Importantísimo también la fijación del ion de hierro en el grupo hemo, de la hemoglobina, en pigmentos, en manganeso, el flúor, el yodo, la formación de hormonas en la tiroides, por ejemplo. Cuando estábamos comentando en el tema anterior todo lo que eran los determinantes de la salud y vimos los ambientales, ¿vale? Que ahí situamos un caso muy extremo, como sería la explosión de la central nuclear de Chernóbil y los problemas asociados de aumento de cáncer en la zona, sobre todo de tiroides, es porque realmente en Chernóbil se liberaban iones de yodo radioactivo que estaban en el ambiente y los niños en crecimiento, cuando nacieron después, incorporaban este yodo, ¿vale? Y selectivamente, activamente, iba a la tiroides, ¿vale? Y pasaba a formar parte de hormonas que producía tiroides, con lo cual esta radioactividad, este isótopo radioactivo que incorporaban los niños acaba produciendo mutagénesis, acaba produciendo cánceres, ¿vale? Con lo cual veis que son muy poco frecuentes pero indispensables. Por otro caso hay algunos que son variables, depende de las especies, como el boro, el silicio, el vanadio, el cromo, el selenio, etcétera, pero son muy poco frecuentes, menos del 0,1%, ¿vale? Pero indispensables. Su función está muy regulada, muy controlada, porque son totalmente indispensables. Lo que comentábamos, ¿vale? En caso de Chernóbil, estas son noticias que aparecieron hace un par de años, porque hubo unas fugas radioactivas en la zona de Bélgica, que detectaron fugas radioactivas y se empezaron a distribuir yodo, ¿vale? Entre la población. Pastillas de yodo. ¿Por qué se, se distribuyen pastillas de yodo? Porque si el individuo, sobre todo como podéis ver, hay niños que están en crecimiento, no hay mujeres embarazadas, si la persona ingiere estas grandes cantidades de yodo no radioactivo, obviamente, los ingiere, lo que hace es que satura totalmente la tiroides con yodo no radioactivo y por mucho que haya yodo en el ambiente radioactivo por una fuga, en el caso de Chernóbil, obviamente esto no pasó, no se distribuyó yodo entre la población, pero en el caso de Chernóbil o esas fugas que hay, lo primero que hay son planes para repartir yodo porque queda saturada la tiroides y aunque haya yodo radioactivo en el ambiente no se incorpora y es una manera de proteger a la población de posibles efectos cancerígenos de la liberación de fugas radioactivas, sobre todo asociado al yodo, es una estrategia típica. Solo como curiosidad, no tenéis que saber esto, pero mirad que, por ejemplo, ¿por qué esta saturación de la tiroides con yodo no radioactivo es eficaz contra los elementos radioactivos o cancerígenos potencialmente por una fuga radioactiva? Porque la vida media del yodo, como tenéis arriba a la derecha, es muy baja, es de 8 días. ¿Qué quiere decir la vida media? Es el tiempo que pasa hasta que se ha desintegrado la mitad, ¿vale?, de la cantidad inicial de yodo. La vida media la podemos calcular en cualquier isótopo radioactivo, ¿vale? Carbono, de carbono, de oxígeno, etcétera, de uranio, etcétera. Pero en el caso del yodo es de solo 8 días. ¿Qué quiere decir? Que en 8 días si teníamos una cantidad inicial de 10, tenemos 5, ¿vale? Al cabo de 8 días más tenemos la mitad, ¿vale? Es decir, 2,5, es decir, una cuarta parte de la cantidad inicial, y así, etcétera. Con lo cual lo que tenemos es que la desintegración, la vida media de desintegración de cualquier elemento radioactivo, ¿vale? Sigue una función exponencial negativa, ¿vale? Como veis arriba a la derecha. Es decir, que rápidamente se van eliminando grandes cantidades y aunque siempre se va eliminando la mitad cada 8 días, es obvio que
a nivel absoluto las cantidades que se eliminan son mucho mayores inicialmente que finalmente. Con lo cual, al cabo de 50 y pico días, 60, 2 meses, tenemos que la gran parte del yodo radioactivo se ha desintegrado, ha desaparecido del ambiente, ¿vale? Ha pasado a otras formas, a otros isótopos no radiactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros damos pastillas de yodo durante un plazo de tiempo más o menos corto, pueden ser semanas o un mes, conseguimos una protección bastante eficaz, ¿vale? Contra el yodo radioactivo, porque después acaba desapareciendo. Y eso es importantísimo, como tenéis aquí, porque está implicado, ¿vale? La tiroides, ¿vale? Y las hormonas tiroideas en el aumento de la tasa metabólica basal. Y es indispensable para el desarrollo fetal, con lo cual por eso se dan en embarazadas. Es por eso, por un lado, pues que en niños afecta el crecimiento, con lo cual, aparte del cáncer o posibles neoplasias que puedan desarrollar a nivel de tiroides, si su mal funcionamiento asociado a esto provocaría efectos del crecimiento, ¿vale? Con lo cual, veis. En este punto, solo para resumir lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Los bioelementos, que son los componentes, los elementos, ¿vale? Químicos, de origen químico, pero que forman parte de la vida de los seres vivos. Y tenemos tres grandes categorías. Los primarios, los más frecuentes, llegan a suponer hasta el 96% de la masa total, ¿vale? Recordad el acrónimo CHON, ¿vale? Aquí tenéis fósforo y azufre, pero es incorrecto, es lo que encontré por internet, ¿vale? Serían carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los secundarios, que vienen a ser un 4%, ¿vale? Y los oligoelementos, que son muy poco frecuentes, casi residuales. Su contribución a nivel cuantitativo es muy marginal, pero son totalmente indispensables porque regulan, ¿vale? Funciones totalmente indispensables, ¿vale? Para la vida, como es la simple distribución de oxígeno por el cuerpo humano, por ejemplo, sin el cual moriríamos.